Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo espacio de A Debate. Cuando hace poco más de un mes que se celebraron las elecciones municipales, ahora los ciudadanos y ciudadanas españoles estamos llamados nuevamente a las urnas para ejercer nuestro derecho al voto. Esta vez serán las elecciones generales que se celebrarán, que están previstas para el domingo 23 de julio. Como no podía ser de otra manera y coincidiendo con el inicio de la campaña electoral, Televisión Los Palacios reúne en este espacio a una representación de las formaciones políticas que concurrirán a esta convocatoria electoral y que tienen presencia en Los Palacios y Villafranca, con el objeto de que expongan a los vecinos las propuestas que incluyen en sus respectivos programas electorales. De esta manera paso a saludar, sin más preámbulos, Engracia Rivera, que es número 2 por Sevilla al Congreso de los Diputados por la coalición de izquierda Sumar. Engracia, bienvenida. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos y a todas los que nos están viendo y muy buenas noches a ti también. Gracias. También por el Partido Popular tenemos a Juan Ávila, que es alcalde de Carmona y cabeza de lista por el Partido Popular por Sevilla al Senado. Bienvenido, Juan. Muchísimas gracias, bien hallada, y muchas gracias por invitarnos a este debate. Y por último, en representación del Partido Socialista, tenemos en este debate a Eva Patricia Bueno, que es candidata número 2 por Sevilla al Senado. Bienvenida, Eva Patricia. Muchas gracias, buenas noches a todos y a todas y muchísimas gracias por invitarme. Pues como decíamos, iniciamos ya la campaña electoral y establecemos este debate que contará con dos grandes bloques temáticos muy generales. Pero antes nuestros invitados harán una pequeña exposición de cara a lo que se va a afrontar en base a las próximas elecciones generales. Será un primer turno, un posicionamiento de 2 minutos cada uno. Posteriormente tendremos dos bloques temáticos, uno muy general, donde haremos balance de legislatura, y otro de cara a los proyectos de futuro para el nuevo mandato. Cerraremos con un mensaje final de una intervención por parte de cada uno, también de 2 minutos de duración. El orden de intervención, tanto para abrir como para cerrar el debate, tomará de referencia los resultados obtenidos de menor a mayor por los diferentes grupos políticos en las últimas elecciones generales a nivel provincial. Esto sería Sumar, Partido Popular y Partido Socialista. En las intervenciones por bloques se irán rotando los turnos de palabra para que todos nuestros interlocutores tengan la posibilidad tanto de abrir como de cerrar el discurso en algún momento de este debate. Así que empezamos con ese posicionamiento inicial, un turno de 2 minutos que abrirá Engracia Rivera por Sumar. Muchísimas gracias. Bien, yo estoy aquí por ti y te voy a explicar por qué. Porque Sumar es nuestra esperanza. Es la esperanza de los pueblos de Sevilla y de los palaciegos y de las palaciegas. Vosotros y vosotras conocéis perfectamente la gestión que está llevando a cabo en el pueblo de los Palacios Juan Manuel Valle como alcalde. Y esa gestión, al igual que Sumar, busca poner la vida en el centro. La izquierda de este país nos hemos conjurado y hemos aparcado nuestras diferencias, que a veces parecen importantes, pero hay algo mucho más importante, que es la vida de la gente, las necesidades de la población. Frente a los que quieren que retrocedamos en derechos y libertades, nos van a encontrar a muchos hombres y muchas mujeres dispuestas a defender una vida digna y unos salarios decentes. Frente a las grandes corporaciones y a las grandes agrupaciones bancarias. Nosotras queremos que nuestras jóvenes tengan oportunidades para construir un futuro. Queremos que las mujeres podamos ser libres, libres de opresión, de explotación, de precariedad y del miedo de recorrer nuestras calles, por nosotras y por nuestras hermanas. Tampoco queremos que las familias tengan que elegir entre pagar la luz o comer. También necesitamos que nuestra gente mayor tenga pensiones dignas y también cuidados dignos. Esto es, en definitiva, lo que anima a esta coalición Sumar a confluir y a presentarse a estas elecciones del 23 de julio y a llevar como presidenta del Gobierno a nuestra candidata Yolanda Díaz. Porque necesitamos un país donde la vida esté en el centro, donde las personas sean lo más importante y donde el futuro de gente como yo, que nos presentamos a las elecciones, no sea lo fundamental, sino el pan, el techo y la dignidad de todas las personas. Muchas gracias,
Bien, gracias. Tiene la palabra Juan Ávila por el Partido Popular. Bueno, vuelvo a repetir la gratitud de invitarme a este debate, aunque lamentablemente tenemos un presidente del Gobierno que la opinión publicada parece que le molesta cuando los comentarios no van acordes, ¿no? Yo creo que los políticos debemos estar siempre sujetos a la transparencia, a la fiscalización del ciudadano y sobre todo el respeto en una democracia a los medios de comunicación, cuando nos van bien las cosas y cuando nos van mal las cosas. En eso consiste también la política, en saber escuchar, en saber trasladar a la ciudadanía sus verdaderas necesidades y por tanto el Partido Popular afronta unas elecciones que yo creo que el sanchismo no podía terminar de peor manera que sometiendo a los españoles a unas elecciones recién terminadas, en el caso de Andalucía, unas autonómicas y unas municipales. Fíjense ustedes en un periodo estival donde el propio gobierno andaluz, gobernado por la izquierda, legisló la prohibición de convocar elecciones en los meses de julio y agosto. Esto es lo que le importa al señor Sánchez a Andalucía, 8 millones de andaluces que con 44, 45, 46 grados van a tener que ir a votar ese día, personas mayores, personas que tendrán que estar casi 14 horas en las mesas electorales, en muchos sitios sin aire acondicionado. A día de hoy todavía no tenemos ninguna noticia por parte del Gobierno del Estado de si va a haber medios a los ayuntamientos para poder facilitar esa climatización, ¿no?, para que las personas puedan estar en las mesas. Y sobre todo termina el sanchismo pues con una actitud prepotente, lo hemos visto por los platos de televisión, un presidente que durante los últimos 4 años no ha dado la cara en ningún medio de comunicación, ni siquiera en ruedas de prensa en la propia Moncloa, y ahora pues se está repartiendo por todos los platós, sea da igual el programa que sea, si es de entretenimiento, si es, en fin, yo creo que el tema de Pedro Sánchez todos lo sabemos, ¿no? Ha utilizado la mentira como argumento básico de su política, ha utilizado el interés partidista y de poder, pactando pues con Bildu, con independentistas, con personas contrarias. Hablar, por ejemplo, de una memoria democrática que firma y avala Bildu, yo creo que eso es una traición al pueblo español. Por tanto, el Partido Popular va a enfrentar estas elecciones con un único objetivo, que es ganar las elecciones. Y yo, antes del debate, tiendo la mano porque el único partido, el único líder que ha dicho que no gobernaría si no gana la lista más votada es Feijóo. Por tanto, el único partido que va a trabajar en estas elecciones por ganar las elecciones y gobernar es el Partido Popular. Los otros están luchando a ver de qué forma vuelven a pactar para seguir gobernando aun cuando no ganen las elecciones. Yo creo que habría por empezar por mis compañeras de debate, a las que agradezco también la compañía, y que si de alguna manera tanto Sumar como el Partido Socialista estarían dispuestos a dejar gobernar la lista más votada, que es la voluntad popular, y yo creo que es el argumento más básico de la democracia. Gracias, Juan. Pues va a tomar la palabra ahora por el Partido Socialista, Patricia Bueno. Sí, buenas noches, vecinos y vecinas. Bueno, ante la falta de propuestas y los insultos que acaba de lanzar el compañero del Partido Popular, yo voy a empezar a dirigirme a vosotros y a vosotras en positivo y ya dejaré para más tarde la réplica. Pues vecinos y vecinas, lo que aquí nos jugamos está muy claro. ¿Qué vamos a decidir el 23 de julio? Y el 23 de julio se decide entre avanzar o retroceder. Se decide entre Pedro Sánchez o Feijóo. No hay nada más. El PSOE, el Partido Socialista, apuesta por avanzar y apuesta por avanzar en la mejor España. ¿Y qué es la mejor España? Pues la mejor España es la que ha demostrado que hay otra manera de salir de la crisis, que hay otra manera posible, que frente a los recortes del Partido Popular en la anterior crisis económica, el Partido Socialista ha protegido a trabajadores y a familias y ha puesto en el centro de las políticas el bienestar de las personas. ¿Qué es la mejor España? Pues la que no nos pide que nos apretemos el cinturón cuando ya no podemos más y nos acompaña y nos ayuda a seguir adelante. ¿Qué es la mejor España? Pues la que crea empleo de calidad y no expulsa a nuestros jóvenes fuera de nuestro país sin expectativas. ¿Qué es la mejor España? Pues la que invierte en salud, en educación, en dependencia, como nunca se ha invertido. Invierte en personas, porque las personas después devuelven a su país estas inversiones en forma de desarrollo, de riqueza y de progreso. ¿Qué es la mejor España? La que avanza en la reindustrialización de su país, pero también protege los recursos naturales, porque si no protegemos la naturaleza, no habrá vida, y si no hay vida, no habrá economía. La mejor España es la que protege, por supuesto, Doñana. La mejor España es la que apuesta por las energías limpias y baratas.
y también la que aspira a que hombres y mujeres sean realmente iguales y la que lucha de manera contundente contra la violencia machista, la que se siente unida en la diversidad porque entiende que la diversidad de nuestro país es la base de su riqueza. La mejor España es la que reparte de una manera justa los sacrificios y los beneficios. Así que vecinos y vecinas, o Pedro Sánchez o Feijóo. Sánchez ha estado trabajando estos años, Pedro Sánchez, por la mejor España, y Feijóo ha estado poniendo palitos en las ruedas en cada una de las propuestas que trataban de mejorar la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas. Los socialistas salimos a ganar, pero te necesitamos, vecinos y vecinas, que me estás viendo, que me estás escuchando. Aquí estamos. No tenemos miedo, no nos van a parar los insultos, no nos van a parar las faltas de propuestas. Aquí estamos, necesitamos tu apoyo, queremos volver a comprometernos con vosotros y con vosotras y a cumplir, porque ya lo hemos hecho. Gracias. Pues abrimos, por tanto, ya el primer bloque temático centrado en un balance de la gestión de la legislatura que concluye con las próximas elecciones generales. Abre el turno de palabra en este bloque Partido Popular y cerraría Sumar. Así que Juan Ávila, 3 minutos en esta primera intervención. Habrá 3 intervenciones en el bloque. Bueno, yo voy a intentar de que este debate, yo no voy a hacer aquí un discurso demagógico y por supuesto no considero que haya insultado a nadie. Yo creo que la mentira está tan instalada en los grupos del gobierno que cuando se habla de la verdad suena como un insulto, ¿no? Yo creo que hablar de la verdad es lo que quieren los ciudadanos. Balance de gestión, ¿no? Es este tema, ¿no? Pues bueno, yo como alcalde siempre tengo una norma, ¿no? Y una prioridad, es preguntar a los ciudadanos, pregúntale a los ciudadanos cuál es la gestión de estos 5 últimos años. Pregúntale a los ciudadanos, antes decía nuestra compañera Engracia, que tienen que decidir entre pagar la luz o comer. Mire usted, con el gobierno de Sánchez, ¿cuándo la luz ha disparado? Hasta términos del 600%. Y no os he visto a nadie diciendo que esto era un gobierno indecente como lo hacíais con Rajoy cuando subía el 8%. Pregúntale a los ciudadanos cuándo van a comprar, si hoy la compra está más cara que hace 5 años. Yo no creo que eso sea insultar, sino eso es real. Pregúntale a los palaciegos, pregúntenle ustedes a los andaluces, pregúntenle ustedes a los españoles, pregúntenle ustedes al sector del transporte y a todas las personas que utilizan el coche para ir a trabajar. Pregunten cómo han estado los carburantes estos últimos años. ¿Qué hubiera sucedido si el Partido Popular hubiera estado gobernando España con esta subida? Hubiéramos visto manifestaciones, huelgas generales, en fin. Que le pregunten también, ahora que hablabais de lo que hace o no Feijóo, ¿no? Pregúntenle a las mujeres si en estos 5 años la ley del solo sí o sí les ha beneficiado o los ha perjudicado. Estamos hablando de más de 1.127 rebajas de condena y a día de ayer más de 115 violadores en la calle. Pregúntenle a sus votantes, a las mujeres, estoy hablando de realidades. Miren ustedes, el balance del sanchismo lo definió Pedro Sánchez el otro día, no sé si lo vieron ustedes. Yo creo que el Hormiguero nos ofreció un debate preliminar que identificó perfectamente a los 2 líderes que tenemos en España. Tenemos una persona prepotente, narcisista, mentiroso, que él definió el sanchismo de maldad, de mentira y de manipulación. Lo definió perfecto. En una cosa estoy en esa totalmente de acuerdo con Pedro Sánchez. Hablamos del paro. Usted sabe que el paro, el dato que ha salido ayer es el peor dato desde 2011. La afiliación a la Seguridad Social es el peor dato desde 2015. El anterior es el tercer peor dato. Y el paro juvenil, ¿estáis hablando de paro? ¿De verdad estáis hablando del futuro de los jóvenes con una tasa del 28,4%? Por favor, vean ustedes los porcentajes que se dan en Europa. Por tanto, la realidad de la gestión es nefasta. Pedro Sánchez se ha dedicado a mantener el sillón pactando con independentistas, pactando con nacionalistas, pactando con Bildu. Le ha dado igual. El otro día lo decía en el programa de Rosa Quintana, estoy buscando escaños hasta debajo de las piedras. Pues mire usted, el Partido Popular no va a buscar escaños debajo de las piedras. El Partido Popular va a ganar con la confianza de los ciudadanos. No vamos a hacer una política de conveniencia y partidista. Tenemos que gobernar para todos. Tenemos que hacer lo que va a hacer Alberto Feijóo, decía antes la portavoz del PSOE. Sí, bueno, pues lo dejo para otro. No, nos decía que Alberto Núñez Feijóo lo que se ha dedicado en los últimos años es a gestionar el Insalud, a gestionar el Correo y después 4 mayorías absolutas en la comunidad gallega. Yo creo que es una persona coherente, dialogante, es una persona humilde y estoy convencido que va a ser el presidente que se merecen todos los españoles. Gracias, Juan. Tiene la palabra Patricia. Bueno. Sí, bueno, vamos a ver. Hablaba
el portavoz del Partido Popular de transparencia de su líder, el Feijóo, esa transparencia que estamos deseando ver todos los ciudadanos y las ciudadanas para saber cuánto cobra, porque todavía no nos hemos enterado. Así que yo sí, si esto es lo que usted llama transparencia, pues me lo explica. También estaba hablando de la lista más votada. Hombre, tiene usted mucho valor de venir aquí a garantizar que su líder va a dejar votar a la lista más votada, cuando sabemos que en Extremadura, además de que Moreno Bonilla ha dicho que la próxima presidenta se va a tener que tragar sus palabras, es que la lista más votada fue el Partido Socialista. Y han hecho ustedes un pacto con la extrema derecha. Que venga usted aquí a hablarnos de lista más votada. Los peores datos de 2011, ahora hablaremos de los datos, pero los datos es de sentido común saber que la bajada del desempleo no puede bajar igual cuando estamos en 4 millones a cuando estamos en 2. Eso se va ralentizando y eso no hay que ser muy espabilado para darse cuenta de que pues se ralentiza y es lógico, ¿no? Eso no quiere decir que sea malo, al revés, es que estamos teniendo niveles de desempleo mucho más bajos, como nunca, de afiliación a la seguridad social. Y lo de los escaños bajo las piedras, que me diga usted que el presidente del gobierno, intentando explicar que por no tener mayoría tenemos que pactar y dialogar con todos los grupos políticos, cosa que enriquece el debate político, y que usted critique eso cuando ustedes compraron 2 diputados para poder echar abajo la reforma laboral que tantos resultados económicos, sociales están trayendo en positivo a nuestro país. Ustedes compraron a 2 diputados para que cayera la reforma laboral. Menos mal que estaba su compañero Casero, que creyó que la reforma laboral era buena y la votó a favor. Y así tenemos los resultados que tenemos, que yo voy a empezar a resumir en el tiempo que tenga en esta ronda. Y voy a empezar por el final en el balance de legislatura. Y el final es que tenemos la cifra de desempleo más baja en 15 años. Desde 2008 no teníamos esta cifra. Que tenemos casi 21 millones de afiliados a la Seguridad Social, que es un máximo histórico. ¿Le gusta el señor del Partido Popular o no le guste? Esa es la realidad, le debería de gustar. Si es tan patriota como se denominan en los del Partido Popular, pero ya está visto que el patriotismo va más de cubrirle las espaldas a sus amigos cuando tienen que hacer amnistías fiscales que ayudar a nuestros jóvenes que tienen que hacer la mochila mientras ellos amnistían a sus amigos para irse a otros países a buscarse la vida. Eso parece que es lo que plantea el Partido Popular. Tenemos también una tasa de inflación que es el primer país de las grandes economías de Europa que baja del 2%, el 1,9%. Y eso quiere decir que las medidas que está tomando el Gobierno para paliar la subida de precios debido a la guerra de Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, que no sé si el señor del Partido Popular pensará que también es culpa de Pedro Sánchez, pero para paliar la subida de precios está claro que las medidas están teniendo buen resultado, porque la pandemia no estaba en el programa electoral, ni tampoco la guerra de Ucrania, ni tampoco el volcán, ni todo lo que nos ha venido de adversidades climatológicas. Pero bueno, seguimos. Gracias por sumar. Muchas gracias. Miren, estas elecciones no van a decidir entre el PP y el PSOE, no van a elegir entre Sánchez y Feijóo, van a decidir quién va a gobernar el país y qué políticas públicas se van a desarrollar. Por eso el voto decisivo es el que ensancha el bloque progresista, el que permite que haya políticas sociales y laborales que satisfagan las necesidades de la mayoría social. Sumar es el voto decisivo y es el que determinará quién gobierna. Más allá de eso, en estos 4 años, la izquierda ha estado muy presente en el Gobierno de España y se ha notado. Hemos demostrado cuál era nuestra prioridad, que era la vida de la gente. Nuestra juventud necesita de políticas que los cuiden y que les procuren futuro. Y mire, señor Ávila, ¿sabe una cosa? Dato mata relato. Y en el año, cuando el señor Rajoy era presidente, el salario mínimo interprofesional era de 735,9 euros. Y hoy, con Yolanda Díaz, el salario mínimo interprofesional mensual es de 1.080 euros. Fíjese usted la diferencia y fíjese usted que estamos en la provincia de Sevilla, donde prácticamente la mitad de la población activa cobra el salario mínimo interprofesional. Fíjese usted el impacto que las políticas públicas en favor de la clase trabajadora han tenido sobre una gran parte de la población sevillana.
Mire, esta mañana veía que el Ministerio de Asuntos Económicos, la Agencia Tributaria y el Banco de España han creado un observatorio de márgenes empresariales. Hablaba usted del sufrimiento y que no preguntamos en la calle. Ese observatorio hoy ha sacado un dato muy interesante que dice que el oligopolio eléctrico, ese que ustedes tanto defienden en sus votaciones en el Congreso, aunque no lo parezca, pero en realidad esos son sus amos, esos oligopolios eléctricos y esas grandes empresas. A nosotros nos manda la gente corriente, a usted le manda el Banco de Santander. Pues esas empresas, ese oligopolio eléctrico, cuadruplicó sus beneficios de 2019. Y sepa usted que si el gobierno de esta nación no hubiera tomado cartas en el asunto para regular el precio de la electricidad habría subido todavía más, como ocurrió en el resto de Europa. Y dato mata relato. Es decir, los datos no engañan, los datos son realidad. Y mire usted, su candidato en la realidad no vive mucho, porque el otro día en la televisión dijo que 1 kilo de naranjas cuesta 12 céntimos. Y eso no pasa ni aquí en los palacios, que hay naranjas para dar y regalar. O sea, no cuestan 12 céntimos 1 kilo de naranjas. Entonces, no nos hable usted de realidad ni de terreno, porque, oiga, yo vengo de la clase trabajadora, yo no soy hija de marqueses ni de gente privilegiada, yo soy hija de trabajadores, que todos los días se tiene que levantar para trabajar y ganar el salario, igual que cualquier hijo o hija de vecina. Entonces, tenga usted claro que la acción de gobierno no es el bipartidismo, o si va a ganar Feijóo, o que tenemos muy claro que usted va a pactar con Vox, como ya lo ha hecho. Hablaba de la lista más votada, pero en realidad han sido muy claros en el momento que han tenido oportunidad en las investiduras a lo largo y ancho del Estado de las corporaciones municipales, no han dudado en pactar con Vox. Entonces, ¿cómo frente a ustedes tenemos que estar nosotros para frenar todo ese tipo de amenazas veladas que ya se están dando cada vez que su candidato abre la boca y habla de derogar normas que son imprescindibles para una vida digna de la gente y de la mayoría, de la gente que no tiene y que necesita los servicios públicos para poder tener derechos iguales. Hay gente que no los necesita, seguramente usted se mueve en ese tipo de círculos, pero en los círculos que yo me muevo, la gente necesita la sanidad pública, necesita la educación pública y necesita una dependencia para cuidar a sus mayores de calidad. Y eso es de lo que estamos hablando hoy aquí, del proyecto de país que cada uno defiende. Y nos está quedando claro que usted proyecto mucho no tiene. Pues tiene la palabra para contestar Juan Ávila por el Partido Popular. Bueno, yo creo que esto es un debate no a 3, sino 2 contra 1, pero yo no voy a entrar en estos argumentos. Me suena este discurso hace 40 años, me suena estos discursos a falacia, y mire, tiene usted algo muy importante con Feijóo, que viene igual que usted, igual que yo, de una clase humilde de trabajadores, que se ha tenido que hacer su carrera, pagarse sus estudios, dirigir una institución tan importante como el Insalud, después fue presidente de Correo. Por cierto, la mejor época de Correo cuando con los sindicatos llegó a la consolidación de los trabajadores, etcétera. O sea, Feijóo es un trabajador, y como él ha explicado muchas veces, ha venido a la política a seguir ayudando a los demás. Habla usted de la guerra de Ucrania. ¿Se podéis poner de acuerdo, por favor? Mientras que el presidente Sánchez dice que tenemos que ayudar a Ucrania y llevarles armas, el partido vuestro está diciendo que hay que salir de la OTAN y que bajo ningún concepto tenemos. ¿Ustedes se creen que un país puede estar gobernado con ministros que piensan lo contrario del presidente? El otro día decía el presidente Sánchez que España va como una moto y sale Yolanda Díaz diciendo que eso es falso, que España necesita reformas, que había que darle al menos 20.000 euros a los chavales que cumplían 18 años. Eso es una barbaridad. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque no ha sido empresaria como yo, ni ha tenido trabajadores a su cargo, ni ha sido trabajador. Después ha pasado a decir que no, que a los 23. Ahora dice que se lo va a cargar a las inmobiliarias. Es decir, ¿cómo podemos estar los españoles a expensas de criterios absolutamente distintos y opuestos? En un lado decís que sois de la unidad de España, pero el presidente Sánchez reduce los delitos de sedición, indulta a los que han querido romper el país. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Pero ustedes pensáis que la gente es tonta? ¿Que la gente no está viendo lo que está pasando en España? La descredibilidad que hemos creado a nivel internacional. ¿Cómo se pueden convocar unas elecciones el mismo mes que España asume la presidencia de la Unión Europea? Si eso nada más que se le ocurre a una persona desesperada, en una huida hacia adelante. Las elecciones, convocarlas en el mes que se han convocado, es una tragedia para este país, una tragedia para los españoles. Y nosotros lo único que estamos poniendo en lo alto de la mesa una política de diálogo que estamos de acuerdo con muchos varones del Partido Socialista, que están saliendo
a defender el socialismo y a derogar el sanchismo. Eso es lo que ha convertido el señor Sánchez al Partido Socialista, en una dictadura que se llama el sanchismo, que vuelvo a repetir, te lo ha declarado él mismo: maldad, manipulación y mentira. Eso lo ha definido él mismo, y en esa desesperación está llevando a los españoles a utilizarlos por mantener el sillón a costa de lo que sea. Miren ustedes, lo de los pactos, yo cuando habléis de comunidades autónomas que se llegan a acuerdos de otros partidos, por favor, el ejemplo tenía Andalucía, el PSOE ha gobernado con Izquierda Unida y en otras comunidades ha llegado a acuerdos. Izquierda Unida es a Vox, lo mismo, ¿no? Extrema izquierda, extrema derecha, lo mismo, dos partidos constitucionalistas. Lo que pasa es que a usted no le gusta que se lo diga, porque ustedes sí habéis gobernado la Junta de Andalucía sin haber ganado las elecciones, y muchas comunidades. Pero claro, si el Partido Popular u otro partido llega a acuerdos puntuales con partidos constitucionalistas, ya ese es el demonio. No, hombre, por favor, vamos a ser más sinceros. El Partido Popular, con Feijóo a la cabeza, lo que busca es una política de consenso, una política donde se pueda sentar de tú a tú con el Partido Socialista, que ha sido un partido de Estado, con líderes de Estado, y que juntos podamos llegar a acuerdos como el Pacto por la Educación, el Pacto por la Igualdad, el Pacto por el Agua, algo tan importante como estamos ahora mismo en estos momentos. Eso es lo que queremos, cambiar la política a la normalidad, al diálogo, no a la confrontación, que es lo que está haciendo Sánchez desde que entró en el gobierno: confrontarnos, mentirnos una y otra vez. Gracias, Juan. Luego seguimos. Tiene la palabra Patricia Bueno. Vamos a ver. Señor Ávila, si es una tragedia unas elecciones el 23 de julio, que es unas elecciones en verano, en julio, pero además con la gente confinada, como convocó su líder, el señor Feijóo, ¿una tragedia y media o cómo lo llamaríamos a eso? Yo no entiendo la actitud, porque creo que venimos a confrontar programas políticos, proyectos políticos, modelos de país, que podemos estar en las antípodas, podemos pensar de manera diferente y podemos incluso encontrarnos en algún momento, pero es que esa actitud de acoso y derribo al presidente del gobierno, que es el presidente del gobierno de todos y de todas, de todos y de todas, es que no se puede entender. Está usted un poco, no sé, nervioso. Decía que bueno, que si hace 40 años que cambiamos de criterio, que mire usted, hace 40 años había un poco más, había un ministro franquista que cambió de criterio y se hizo demócrata, y está muy bien. Preferimos un ministro demócrata que un ministro franquista, pero con una diferencia: ese ministro fue el fundador del Partido Popular, de su partido, fue Manuel Fraga, y ese ministro se cambió de chaqueta porque le interesaba seguir estando, bueno, en el momento en que nuestro país vivía, pero nada que ver con los cambios de criterio del presidente del gobierno, que lo ha explicado muy bien, atendiendo a la coyuntura en cada momento que estamos viviendo y con los resultados que se están viendo, que ha sido por el interés del país. Y se están viendo en el tema territorial, en el tema energético, se está viendo cómo. Hombre, me está usted diciendo que España, que no tiene credibilidad, pero si es la primera vez que se tiene en cuenta a un presidente del gobierno en Europa desde que estuvieron ustedes, que no sé dónde estaba cuando Rajoy estaba en el gobierno. Si hemos ido a pelear a Europa por los fondos europeos, por una salida de la crisis verde y justa, y aquí están 140.000 millones de euros para la recuperación del país. Ya sabemos que no les gusta a ustedes que España salga adelante, porque esa es la baza que ustedes tienen para volver a gobernar. Pero España va adelante y va bien. Evidentemente quedan muchas cosas por hacer, porque además de una pandemia, además de una guerra en Ucrania y otras cuestiones donde el Partido Popular no ha tenido ningún sentido de Estado porque ha dejado al gobierno solo, a diferencia del Partido Socialista, que se puso al lado del gobierno en el momento del 155, ustedes no han hecho nada absolutamente por su país, nada, han dejado solo al gobierno, ningún sentido de Estado. Pero los fondos europeos están. Y ustedes fueron a Europa a ver si podía perderse los fondos europeos porque no le venían bien. Y ni siquiera la líder del Partido Popular en Europa, Ursula von der Leyen, les hizo caso. Es que apoyaba la política económica del país, apoyaba al presidente Pedro Sánchez. Ha sido así. Entonces usted está... Gracias, Patricia. Luego continúa, cerramos esta segunda ronda con Engracia Rivera. Bueno, empiezo por el tema de
de la guerra de Ucrania, ¿no?, que habla de las diferencias de posicionamiento. Por supuesto, nosotros tenemos un posicionamiento respecto a la guerra muy, muy claro. Y nosotros defendemos la cultura de la paz. Siempre vamos a defender que la guerra no es una solución ni una vía, que siempre las vías diplomáticas y el diálogo van a ser la solución para la resolución de los conflictos internacionales. La mediación y el diálogo, la paz, la cultura de la paz. No a la guerra. Y seguiremos defendiendo el no a la guerra hasta el día que desaparezcamos de la tierra. Salga usted del bucle con la convocatoria de las elecciones. Está usted metido en el bucle de julio de las temperaturas. ¿Sabe? En mi pueblo, que es muy pequeñito, el alcalde ya ha contratado máquinas de aire acondicionado para que nuestros vecinos voten adecuadamente el 23 de julio y que las personas que tienen que cumplir su obligación cívica de estar en las mesas no sufran las temperaturas propias del 23 de julio, pero al fin y al cabo votar es un derecho y es una obligación como ciudadanos. Mire, yo todavía no le he escuchado a usted, señor Ávila, hablar de propuestas concretas de gobierno. Es decir, el Partido Popular, cuando salió del gobierno, en su momento, por una moción de censura provocada por una sentencia de un Tribunal Supremo condenando al Partido Popular como un partido corrupto, el primero en la historia de este país, accedió al gobierno una coalición progresista que se renovó tras las elecciones de noviembre de 2019. Y en marzo de 2020 comenzó una pandemia. La peor situación que se ha vivido en este país en años y años y años fue esta pandemia, donde nos vimos encerrados en casa, donde nos vimos que mucha gente no podía acudir a sus trabajos y necesitaba alimentarse, necesitaba pagar la luz y necesitaba vivir. Nosotros habíamos salido de una crisis en 2008 que gestionaron ustedes, el Partido Popular, una crisis donde causaron el máximo sufrimiento a la mayoría social de este país, donde se multiplicaron los desahucios, donde aumentó el paro, donde no había manera de vivir en condiciones, donde cerraron miles de empresas. Y la diferencia fundamental, le repito, dato mata relato, es que esta vez, en muchísimo menos tiempo y de una manera mucho más sencilla, con otro tipo de políticas, no las de los señores de negro que venían en aquellos años a España, venían desde Europa a recomendarnos recortes, recortes y recortes y congelaciones. Este gobierno ha subido las pensiones y las ha adecuado al IPC para configurar pensiones dignas para nuestros mayores que han construido la democracia de este país, porque la democracia no la ha construido usted ni yo. La han construido un montón de hombres y mujeres que entregaron su vida. Y usted ha hecho una comparación que a mí me parece terrible. Ha comparado a mi organización Izquierda Unida, porque yo pertenezco a la coalición Sumar, pero es verdad, pertenezco a Izquierda Unida, la ha comparado con Vox. Oiga usted, no, es que la Constitución que tiene este país, gran parte de esa Constitución se debe al sacrificio de los hombres y mujeres de izquierdas que pelearon y lucharon contra la dictadura. Y ahí no estaban ustedes. Ahí no estaban ustedes no estaban por la Constitución en aquella época, no lo estaban, y ahora se erigen en los constitucionalistas. Pues mire usted, las propuestas que nosotros hacemos no suponen ninguna revolución, suponen el cumplimiento de esa Constitución de 1978 que pelearon los españoles y españolas, principalmente de izquierdas, en las calles. Y hoy es el natalicio del padre de la patria andaluza, Blas Infante. Hoy precisamente es el natalicio, el aniversario del natalicio. Y quiero recordar aquel 4 de diciembre, donde los andaluces y las andaluzas llenaron las calles de toda Andalucía para pedir una autonomía plena, pero una autonomía llena de derechos, pidiendo tierra, libertad, trabajo, dignidad. Eso es la gente de izquierda. Y que usted nos compare con Vox, a mí me parece una falta de respeto y una ignorancia muy grande por su parte. Y nosotros tenemos por delante otros 4 años de gobierno de progreso para desmontar sus privatizaciones, sus traslados del capital público al privado y garantizar la vida digna de la gente. Esa es nuestra tarea y en eso estamos, en los problemas de la gente, no en si somos constitucionalistas o no lo somos, porque lo hemos demostrado sobradamente durante 80 años. Muchas gracias. Juan, vamos a ir con la última ronda de este primer bloque. Bueno, yo creo que cuando se está hablando de Fraga, se está hablando del inicio de
de la Constitución, de la democracia, yo creo que eso es un discurso a la desesperación. Estamos hablando de la gestión de que estáis gobernando vosotros, 5 años gobernando el país, y le agradezco su sinceridad, y aquí lo habéis visto. Miembros del gobierno actual están en contra de Ucrania y el presidente a favor. ¿Ustedes se creen que esto es un gobierno sensato? Estamos en la OTAN. El vicepresidente o la vicepresidencia se quieren salir y no apoyar a Ucrania, y el presidente dice que hay que apoyarle y llevarle armas. ¿Cómo se puede gobernar con este desaguisado? ¿Ustedes no lo entendéis que esto es inviable? ¿Que estáis por intereses partidistas? Mire usted, hablamos de ustedes de los problemas de la gente, los ocupa. Nosotros queremos derogar la ley de la vivienda, porque es una barbaridad que un señor entre en mi casa y tenga más derechos que yo. Eso lo estáis permitiendo vosotros con la nueva ley de vivienda que habéis legislado y habéis aprobado. Salvo que yo esté hablando de otro idioma. Ustedes, que hablan de la Constitución, de ese proceso democrático en el que sí estuvimos presentes, todos los partidos. Mira, la izquierda ya no vende eso de abanderar todo. Ustedes queréis abanderar el feminismo, queréis abanderar la igualdad, queréis abanderar a los pobres. ¿Pero qué estamos hablando? Que estamos en el siglo XXI, en el estado del bienestar, dejarse ya de esa política rancia y extremista. Que aquí lo que hace falta es aportar propuestas. Mire usted, cuando estábamos hablando antes de las mentiras del señor Sánchez. Yo creo que en política lo más sagrado es la palabra, la credibilidad de un político. Eso es la base de la educación, de la formación, del respeto. Y eso lo ha perdido desde el minuto 1, pactando con quien dijo que no iba a pactar. Ahora la mentira se traduce, lo digo para los que están en la Real Academia de la Lengua Española, que ya mentir es cambio de opinión. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Bueno, cambiar de opinión. Habla usted de Pedro Sánchez. ¿Quiere usted que le diga a la pandemia cómo se gestionó? Hable con los alcaldes, tirados. Nos dejó tirados a todos los municipios. Igual que ahora con las elecciones, yo ya también tengo preparado climatización. Esa es la vergüenza del partido que tenemos y del gobierno que tenemos a nivel nacional, que nos deja tirados a todos, que deja tirados a las instituciones más importantes que están al lado de los ciudadanos. Mire, otra cosa que usted ha comentado de las propuestas. En el día de ayer, el único candidato a la presidencia, el único que ha presentado un programa electoral con 365 propuestas es Alberto Núñez Feijóo. Aquí están, si quieres se las leo una a una. 365 propuestas. Esto es, como él ha denominado, un contrato con los españoles. Lo ha dicho. Y si no lo cumple, se irá, porque es un hombre de palabra. Y está en la política para servir, no para servirse de la política, que es lo que está haciendo el señor Sánchez desde que entró, y el resto de su comitiva. Ahora resulta que estamos gobernando juntos y de hoy para mañana ya cada uno tiramos por un lado. Y yo de verdad, cuando usted habla de la democracia, la Constitución, aclararse, porque empezaron ustedes siendo el Partido Comunista, después Izquierda Unida, después Podemos, ahora Sumar. O sea, por favor, aclárenle usted a los ciudadanos cómo se llamáis, dónde estáis y con quién pactáis, porque de verdad eso es una mezcla de intereses, porque no se puede gobernar, no se pueden llevar proyectos con 16 siglas distintas. Porque como usted me dice, solamente con 2 ya estáis en contra de muchas de las cosas que hemos estado hablando, estáis absolutamente en las antípodas y aún así habéis estado gobernando. ¿Sabéis por qué? Porque este señor se ha tenido que tragar, Pedro Sánchez, que una ley del solo sí o sí, que ya dije antes lo que había producido, no tuvo los reaños que hay que tener para cesar de inmediato a la responsable, que era la ministra Irene Montero. La secretaria general de Estado dijo públicamente que la mayoría de los hombres éramos violadores. Y no ha sido capaz, ni siquiera la dignidad tenía que tener ella de haberse ido. Ella tenía que haberse ido, porque la ley se la advirtió de las consecuencias y aún así la llevaron hacia adelante y la aprobaron. Por tanto, dejarme de demagogia, y lo que la gente y los ciudadanos, sobre todo los palacios, quieren escuchar son las propuestas, no lo que pasó hace 40 años y si Fraga fundó o no fundó. Es que yo de verdad quedo asombrado que tengáis esos recursos tan mediocres para poder debatir a la altura que se merece esta provincia a la hora de las elecciones. Le damos la palabra a Eva Patricia Bueno. Sí, vamos a ver. Esto entonces, señor Ávila, va de reaños, ¿no? Esto va de reaños, de diálogo, de llegar a acuerdos. No, va de reaños, ¿no? Entonces ya lo está usted diciendo todo. ¿Cómo funciona su partido? Sí. Porque, y tenga usted cuidado con tanto derogar las leyes de vivienda, porque su líder ya está diciendo que la de reforma laboral no la va a derogar, que tampoco va a quitar el impuesto a las grandes empresas, a ver si al final no va a derogar tampoco la ley de vivienda y usted va a quedar tela de malamente. A ver si va a pasar que usted aquí se está adelantando, ¿no?, al acontecimiento. Porque, entre otras cosas,
derogar, 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 y acabar con esto supondría poner en peligro los fondos europeos que vienen para recuperar nuestro país, para industrializar nuestro país, para crear empleo de calidad y para invertir en los servicios públicos de nuestro país, que además de lo que hemos hablado, de las consecuencias de la pandemia, de las consecuencias de la guerra y otras cuestiones climatológicas que todos ustedes conocen, además de todo eso, hay una cuestión muy importante, es que ya partíamos de una sociedad muy debilitada por los recortes y las políticas de la derecha del Partido Popular, que cada viernes, con cada decretazo que daba, cortaba y le daba un hachazo a las expectativas de la clase trabajadora de este país, y esa es la realidad, y así entramos en una pandemia, así que también arrastramos eso. Pero cuando usted habla de que estaban los alcaldes muy tirados en la pandemia, ¿quién gobernaba en la Junta de Andalucía, señora Vilá? ¿O la Junta de Andalucía se la salta usted a piola? Se lo explico. Se la salta usted a piola, ¿no? Porque claro, aquí la Junta de Andalucía no tramita el bono de alquiler para los jóvenes y echa a pelear a los jóvenes con el gobierno, ¿no? Pero algo tendrá que hacer la Junta de Andalucía. Cuando los jóvenes inteligentemente se han dado cuenta que la Junta de Andalucía no está haciendo su tarea y se manifiestan, se da cuenta Moreno Bonilla que tiene que contratar más gente. Hace un año no, ahora, porque tiene que tramitar ahora el bono, ¿no? Vamos a ver, vamos a ser serios. Yo no voy a hablar de mediocridad, yo voy a hablar de seriedad y de rigurosidad, porque los vecinos y las vecinas de los palacios o los que nos estén viendo en otros municipios se merecen seriedad y rigurosidad y no se merecen tanto reaño. ¿Está usted hablando de las 365 propuestas del señor Feijóo? Mire usted, la derecha y su partido, el Partido Popular, hace cuando está en la oposición, dice cuando está en la oposición lo contrario que hace cuando gobierna, porque lleva hablando de bajada de impuestos todos estos años, pero cuando está gobernando, cuando gobernó lo subió todos los impuestos de la factura eléctrica son del Partido Popular. Subieron el IRPF, sí, le pusieron hasta un impuesto al sol. Aquellos que producían su propia energía tenían que pagar por ello. A lo mejor, si ustedes hubieran impulsado las energías limpias, las energías renovables, el precio de la energía y los problemas de la crisis energética no hubieran sido los mismos. A lo mejor ustedes tenían que hacer algo cuando gobernaron. A lo mejor ustedes tienen que hacer algo en la Junta de Andalucía. ¿O es que eso es cascarón de huevo? Pues vamos a acabar con la intervención de Engracia Rivera, este primer bloque. Muchas gracias. Hombre, este bloque entendía yo que no era para hacer propuestas, que era para hacer balance de gobierno, pero vamos, aún así, señor Ávila, yo tampoco le he escuchado hacer ninguna propuesta todavía. Seguimos esperando, usted sigue en lo mismo. Pero sí le voy a explicar, mire, allá por 2008, cuando la anterior crisis, los ciudadanos no tuvieron botes salvavidas. En la pandemia se organizaron los ERTEs que eran herramientas, que eran despidos temporales para ayudar a las empresas, y se convirtieron en tablas salvavidas para un montón de personas, que gracias a esos ERTEs pudieron estar en su casa ingresando y se salvaron muchísimas empresas que en la anterior vez cayeron, murieron. O sea, ustedes no defendieron a las pequeñas y medianas empresas, murieron en la anterior crisis muchísimas. Y en esta se han salvado gracias a esos ERTEs, gracias a que hemos socializado los salarios de la gente a través del Estado, gracias a una política fiscal adecuada, no la que ustedes llevaban. Porque, fíjese usted, las tablas del IRPF más progresistas de este país se dieron con un gobierno de la UCD, y desde entonces lo que han hecho tanto Partido Socialista como Partido Popular es ir contra los requisitos de la Constitución, que es la progresividad del impuesto. Y en eso estamos trabajando, en esa progresividad del impuesto. Este gobierno y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, mi candidata, ha alcanzado acuerdos con la patronal y los sindicatos inéditos en nuestro país. Jamás se sentaban la patronal y los sindicatos a acordar con el ministro. Hasta ahora ustedes habían puesto ministros y ministras del paro, incluso una se encomendaba a la Virgen del Rocío a ver si generaba empleo. Y desde que está la señora Yolanda Díaz de ministra de Trabajo, lo que tenemos es una ministra de Trabajo de verdad, no una ministra del paro que administre miseria, que era lo que hacían sus ministros y ministras. Y por último, la reforma laboral.
Es la primera vez que en este país se hace una reforma laboral donde no hay recesión de derechos, donde hay avances. Porque ustedes lo único que han hecho cuando han estado ha sido empeorar el mercado de trabajo para precarizarlo y convertirlo en más temporal. Y las políticas aplicadas desde el Gobierno de España han ido revertiendo esta situación hasta encontrarnos en una situación de empleo que no se daba desde hace 15 años, pero además el máximo de números de personas activas en el mercado de trabajo de la historia de España. Y todo eso lo han hecho las políticas sociales, no los políticos, las políticas que se aplican, las políticas públicas que se desarrollan. Porque a la gente le da igual si somos 15 o 16 organizaciones juntas, porque lo importante no es lo que somos o dejamos de ser, es lo que queremos hacer, y es que lo que decimos lo hacemos. Y hemos sacado a este país de la peor crisis que ha vivido, que ha sido una pandemia y después una guerra de Ucrania, con una subida de precios. ¿Sabe usted que en ese observatorio de márgenes empresariales aparece un dato que dice que las mayoristas de alimentación han aumentado y han duplicado sus beneficios a costa de las medidas del Gobierno y a costa de los ciudadanos? ¿Quién ha subido la cesta de la compra? ¿El Gobierno? No. Esos mayoristas de la alimentación, esos que ustedes defienden. Esos que ustedes defienden. No, no es ninguna barbaridad. Y mire usted, en la pandemia yo era concejal en mi pueblo y yo he vivido la pandemia muy de cerca, porque nosotros decidimos como concejales que nosotros estábamos al servicio del Gobierno municipal, porque estábamos en una situación de emergencia y que la única solución era la unidad y el apoyo para sacar a nuestro pueblo de la situación, porque había que limpiar las calles, había que mantener los servicios como fuera. ¿Y sabe quién no estaba en toda esa pandemia? La Junta de Andalucía. Era la única que no estaba, la Junta de Andalucía, que cada día sacaba un protocolo diferente y volvía loco a los concejales de servicios sociales. Cada día. Regina, la que era delegada en aquel momento, que además es una persona maravillosa, a mí me cae estupendamente bien, no daba abasto la pobre con la pandemia. Y era la Junta de Andalucía la que estaba ausente en la pandemia. Gobernada por ustedes, no por el gobierno de coalición progresista. Muchas gracias. Vamos a hacer un pequeño alto, nos refrescamos, ¿no? Y volvemos y continuamos con este debate especial, elecciones generales del próximo 23 de julio. De nuevo les saludamos desde este espacio a debate aquí en Televisión Los Palacios. Vamos a afrontar el segundo bloque temático de este debate con motivo de las elecciones generales. Se centra en los proyectos de futuro en diversos ámbitos de cara al nuevo mandato político. En esta ocasión, de nuevo, 3 turnos para los interlocutores. Comenzará la representante del Partido Socialista y concluirá el representante del Partido Popular. Así que nos centramos ya en esos proyectos de futuro con la socialista Eva Patricia Bueno. Bueno, pues vamos a ver, vecinos, vecinas de Los Palacios, que me estáis viendo, que me estáis escuchando. Como he dicho antes, de otros municipios que también os conectéis a este programa. Yo creo que al final lo importante es hablar de lo que mejora la vida de las personas. Y yo creo que vamos a ir recapitulando, no tanto como propuestas de futuro, sino como lo que ha desarrollado el Gobierno socialista en estos años, porque muchas de las medidas se han tomado de manera reciente. Por lo tanto, la propuesta de futuro es desarrollar esas medidas y seguir consolidando derechos y libertades y también medidas e inversiones para el crecimiento, el desarrollo de nuestro país basado en la industrialización, ¿no? Y en la modernización de nuestro sistema productivo. Entonces yo creo que es importante saber que hay un gobierno que se ha comprometido y que ha cumplido pese a todas las adversidades, y que los socialistas, nuestro compromiso es con los trabajadores y con las trabajadoras de este país, pero también de Andalucía, como no puede ser de otra manera, también de Sevilla, de la provincia de Sevilla y también de Los Palacios. Podríamos hacer un repaso con la reforma laboral, que ya hemos hablado de ella, pero sí que hay un matiz importante que me gustaría dejar claro, y es que el éxito de la reforma laboral, además de haber recuperado
los derechos laborales de trabajadores y de trabajadoras y haber acabado con la precariedad y con la temporalidad que la reforma laboral de 2012 del Partido Popular ocasionó en el mercado de trabajo, además de eso, lo que ha sido más exitoso ha sido que ha sido fruto del diálogo, del consenso y de la generosidad, porque la reforma laboral todas han cedido para que todos y todas ganemos, y eso me parece fundamental. También tendríamos que hablar de pensiones, ya hemos hablado aquí los portavoces de los diferentes grupos, pero es que es una subida histórica del 8,5%, es que, pensionista que me estás viendo, tú lo sabes, a ti te ha llegado. Aquí en los palacios hay en torno a 7.000 pensionistas que con la reforma de las pensiones del Partido Popular hubieran cobrado 1 euro y pico más, y con la reforma de las pensiones de este gobierno de progreso están cobrando entre 60 y 70 euros más de pensión. Y hablaban de sostenibilidad y la derecha nos quería hacer creer que no era sostenible. Pero si es la primera vez en 13 años que se ha echado a la hucha de las pensiones 3.000 millones de euros, que si recuerdan, la vació el Partido Popular, y qué casualidad, que eran unos 60.000 millones de euros que coincidían con aquellas ayudas a los bancos que dio el Partido Popular en vez de a las personas y que jamás se supo de ellas. También el salario mínimo interprofesional acaba con los trabajadores pobres. Es que esto no es una cuestión ya ideológica, es que no aprobar esto es de mala persona. Igual que el ingreso mínimo vital, o la subida del ingreso mínimo vital del 15%, que acaba y es fundamental para erradicar la pobreza infantil. Fijaros, en Sevilla los hogares que más se benefician son los de 2 adultos con un menor, que son 7.500 beneficiarios, y los de 2 adultos con 2 menores, que son 10.300. Pero también son muy importantes la subida de las becas. Desde el sistema educativo construimos la sociedad y las becas nos permiten estar en el sistema educativo y permanecer en él, y son fundamentales. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra por Sumar Engracia Rivera. Muchísimas gracias. En Sumar nos preocupa lo mismo que a ti. Nos preocupa el coste de la vida, nos preocupa la cesta de la compra, nos preocupa pagar el alquiler cada mes, la hipoteca subiendo porque el Banco Central Europeo ha subido los tipos de interés, pagar la matrícula de la universidad de nuestras hijas e hijos, que tengamos un trabajo decente y no seamos trabajadores pobres que no llegan a final de mes, que tengamos unos servicios públicos blindados. No podemos consentir lo que está ocurriendo con el Hospital Militar, que es como un Zendal andaluz de Moreno Bonilla, cerrado por vacaciones, en lugar de tener un hospital provincial a pleno rendimiento atendiendo a todos los sevillanos y sevillanas, unos servicios públicos educativos de calidad que generen igualdad de oportunidades para todos y para todas, una gestión del agua responsable. Todo ese tipo de medidas y todas las que ya ha conseguido Yolanda Díaz como ministra de Trabajo, que muy bien ha desgranado la representante socialista, como es el ingreso mínimo vital aprobado durante la pandemia, los ERTES, la subida del salario mínimo interprofesional, la reforma de las pensiones. Todos esos logros han sido gracias a Yolanda Díaz, y Sumar y Yolanda Díaz quieren continuar con esa senda de gobernar para y por los españoles y las españolas. Creo que es muy importante que esta provincia cuide la gestión del agua, cuide los servicios públicos, mejore la dependencia y mejore la relación con los ayuntamientos, que son la base de la democracia en nuestro país. Si nuestros ayuntamientos están mejor financiados, harán mejores políticas públicas para la mayoría social. Y en eso Yolanda Díaz sabe y tiene cómo debe de hacerlo. Muchas gracias. Continúa Juan Ávila. Bueno, le quiero aclarar antes a Engracia, cuando hablaba de los 15 céntimos del kilo de naranja o 12, no, Feijóo no se refería a lo que vale, sino a lo que cobran los agricultores. A lo que cobran los agricultores. Y estamos en una ciudad de agricultores. Mire, le he dicho antes que queremos llegar a pactos y queremos derogar algunas leyes, pero yo no he hablado de la reforma. Mire ustedes, lo ha dicho Feijóo muy claro, no voy a derogar una ley de reforma laboral siempre que los agentes implicados estén de acuerdo en ello. Pero ¿sabe por qué? Porque el 80 o el 90% de la base de la reforma laboral es la misma que teníamos cuando gobernaba Rajoy. Lo han dicho todos, hasta los de izquierda, con distintas mejoras que nosotros estábamos de acuerdo. Mire usted, cuando habláis de subir el salario mínimo, esto yo de verdad tengo que decírselo a las personas que nos escuchan, porque parece que es que los estamos engañando. Mire usted, yo le subo a usted 400 euros
pero la compra se la pongo a 500. Y a mí de qué me sirve cobrar más si me cuesta más ir a la compra, si pago más por el alquiler, si pago más por la luz. Eso es una mentira, eso es engañar a la gente. Te subo algo cuando lo que debo de hacer es bajar los impuestos. Miren ustedes, cuando ha gobernado la derecha, se han bajado los impuestos y se ha creado riqueza. ¿Tiene usted la historia reciente de los 40 años? Picos de sierra, gobierna la derecha, se tiene que poner a hacer recortes, a recuperar la deuda, llega a la izquierda, lo tira todo, ruina, vuelve a llegar a la derecha, eso está ahí. Y permíteme que le haga una objeción. La señora que encabeza vuestro grupo no ha sido la... Sí, Yolanda Díaz, lo ha dicho usted. No ha sido la primera ministra que se ha sentado y llegado a acuerdo con sindicatos. Mire usted, el primer ministro en la época democrática que llegó a un acuerdo sindicato fue Javier Arenas. El primer ministro que quita la ruina de la seguridad social en la que la dejó el PSOE fue Javier Arenas. Hombre, vamos a ser justos y vamos a darle. ¿Habláis de la Junta de Andalucía en la pandemia? Por favor, ¿de verdad me estáis hablando del hospital militar? ¿De verdad que estáis hablando del hospital militar en serio? Sí. Pero dígame usted cuántos hospitales se hizo en Andalucía gobernando la izquierda. ¿Qué pasó con el hospital militar? Pero ¿cómo podéis seguir empecinados? Mire usted, de la sanidad, y eso es lo que va a proponer Feijóo, tiene que ser un pacto de Estado. Porque es vergonzoso y la gente está harta de que los políticos nos estemos echando en cara continuamente un tema como la educación, un tema como la sanidad. Mire usted, la sanidad está mal en Sevilla, en Andalucía, en Valencia, en La Coruña, en Barcelona. Es un problema de Estado, es un problema de Estado. No se puede utilizar de forma torticera la sanidad o la educación o la igualdad para ganar puntos en política o ganar votos. Vamos a ser serios, eso es lo que está pretendiendo Feijóo. Decir, señores, vamos a sentarnos, los ciudadanos no se merecen esto. ¿Va a hacer ahora Pedro Sánchez otra mentira diciendo que no va a pactar con aquellos que van en contra de Ucrania, que van en contra de los intereses de un seguro de una vivienda? ¿Lo va a decir o va a mentir igual que hizo la otra vez? No, lo pregunto. ¿Va a decir que va a respetar la lista más votada? ¿Lo va a decir? Yo lo pregunto, porque es que los señores y señoras que van a votar el día 23 de julio tienen que saber lo que van a hacer los candidatos, que no vuelvan a caer en el error de que dijo Sánchez, yo no dormiría tranquilo si tuviera que pactar. No es que pactara, es que lo nombró vicepresidente del gobierno. Es que mintió ruinmente a los españoles. Luego continúa Eva Patricia Bueno. Vamos a seguir con lo importante. Estábamos en la subida de las becas. ¿Saben lo que hizo el Partido Popular? Votar que no. Si hablamos de educación, tan importante, como decía antes, fortalecer el sistema educativo porque al final nuestros niños y nuestras niñas que salgan de ahí serán los que tengan que tomar las decisiones del mañana, y es muy importante para que también el país progrese. Aquí la derecha siempre está un poquito eludiendo la importancia de los servicios públicos, pero lo tenemos que remarcar. Pues hay una ley nueva de educación, que es la LOMLOE, que se basa en la equidad, en la atención personal al alumnado y en la autonomía de los centros. También la ley de formación profesional, que es la palanca de transformación social y económica para nuestro país. Y también la ley de universidades, que reduce la precariedad por fin en la universidad y que hay un compromiso de invertir el 1% como mínimo del PIB hasta 2030. ¿Y saben lo que hizo la derecha con estas leyes? Votar en contra. ¿La ley de vivienda? Claro que la van a derogar porque no les interesa la vivienda como un derecho, que es lo que dice esta ley. Le interesa la vivienda como un elemento especulativo, que sirva para llenarse el bolsillo de unos cuantos y que los demás tengamos que ir como podamos a pagar el alquiler o a no encontrar una vivienda porque nuestros hijos y nuestras hijas no la pueden pagar. Eso se acabó. También hay que hablar de sanidad y de las 1000 plazas de médicos que ha puesto el gobierno sobre la mesa, y también los 500 millones para infraestructura, para la atención primaria y para la salud mental. El hospital militar, señor Ávila, ¿usted ha ido ahora al hospital militar? Porque va a tener que ir a buscar a los médicos, a los pocos que estaban allí, al Virgen del Rocío, porque el hospital militar fue un decorado como un fotocall para el señor Moreno Bonilla y hacerse una fotito. Eso es el hospital militar. Y ahora sí, en sanidad saben bien los vecinos y vecinas que me están ahora mismo viendo que es imposible coger una cita en la aplicación del móvil. Y si había algo que nos permitía acceder a la sanidad pública, que era Salud Responde, ustedes han despedido a todos los trabajadores hace unos días.
a todos los trabajadores. Así que explíqueme cómo van las personas mayores, sobre todo, a coger una cita para su médico. A lo mejor con 42 grados o 44 grados a la sombra quiere usted que se vayan a hacer una cola. También tenemos que seguir hablando de la ley de la dependencia, el máximo histórico en 2023, 3.500 millones de euros. Y eso le interesa a usted, que me está viendo, que me está escuchando. ¿Qué hizo el Partido Popular? Votó que no a la reforma laboral, votó que no al salario mínimo interprofesional, votó que no al ingreso mínimo vital, votó que no a la subida de sus pensiones, porque ellos las bajaron cuando gobernaron. Votaron que no a los ERTE, el mayor mecanismo de protección de trabajadores y de empresas que ha activado este país en un momento de mucha dificultad. Dijeron que no, ¿saben a qué? En definitiva, a la recuperación de nuestro país y a la recuperación de nuestros derechos y de nuestras libertades. Gracias por sumar. Gracias, Rivera. Bien, yo voy a hacer propuestas concretas. Mire, en Sevilla conocemos muy bien que con estas temperaturas la reducción de jornada es algo que se hace imprescindible. Un año más hemos vuelto a sufrir muertes por las altas temperaturas, personas trabajando en horarios que no deberían estar trabajando, muertes por exceso de calor, por golpes de calor. Cada año nos encontramos con unas cuantas noticias en esta provincia y eso hay que combatirlo, y hay que combatirlo con políticas públicas válidas. Y Sevilla es un laboratorio magnífico para poner en marcha como política climática el trabajo decente, poner en el centro ese trabajo decente. Esto es, que trabajemos para vivir, que no vivamos para trabajar. Sevilla es el mejor escenario para demostrar que la reducción de jornada laboral a 32 horas en un plazo de 10 años, es decir, el año que viene a 37 horas y media y después, mediante un proceso de diálogo y negociación en un horizonte de 10 años, alcanzar una jornada laboral de 32 horas, porque no olviden ustedes que la jornada actual de 40 horas la conseguimos los trabajadores y las trabajadoras allá a principios del siglo XX en una huelga que hicieron unos obreros en la Maquinista de Barcelona, y ahí se instauraron las 8 horas. Y seguimos con las 8 horas cuando la realidad de los convenios o de la propia administración pública es que esa jornada ya no existe. Las jornadas se van reduciendo poco a poco porque la productividad va creciendo y lo que debemos es disputar horas de trabajo para tener ocio y vida digna los trabajadores y las trabajadoras. Entonces creo que esa es una propuesta muy importante, y lo mismo que decían que la subida del salario mínimo interprofesional iba a suponer la ruina de España, entendemos que esta propuesta es igual de buena que esa subida del salario mínimo interprofesional, que nos coloca entre los países europeos con una mejor relación entre el salario medio y el salario mínimo interprofesional, pero además reduciendo esas jornadas sin reducción salarial, porque debemos ir conquistando esos espacios para la cultura, para la formación, para el ocio, para la vida digna, y en esas situaciones en las que nos vamos a encontrar. La sanidad para nosotros es imprescindible, es absolutamente imprescindible, porque la gente que tiene dinero para pagarse un seguro privado, y Andalucía es una de las comunidades donde más se han disparado la contratación de pólizas de seguros privados, cuya atención es peor que la propia sanidad pública, nosotros necesitamos reforzar esa sanidad pública. Y ese pacto de Estado debe ser para que la gente no espere 15 días para una cita en la atención primaria, para que no haya un solo pediatra en la Sierra Sur como hay en este momento, para que haya personal médico cualificado todos los días en todos los centros de salud a lo largo y ancho de Sevilla. Ese es el pacto que necesitamos. No seguir hablando de cómo nos llevamos bien o nos llevamos mal, sino cuáles son los servicios sanitarios que necesita nuestra gente. Y por último quiero terminar con la movilidad. Sevilla tiene un déficit histórico con la movilidad, que es la red de cercanías. Esta misma semana, en el mismo día, la línea de Utrera, se han estropeado en el mismo día 3 trenes. Es decir, falta inversión en infraestructura ferroviaria y faltan líneas de cercanías, porque el cercanías es, en ese planeta verde en el que debemos cuidar y sostener, es la solución de transporte colectivo sostenible que mejora la cohesión social y la cohesión económica, no solamente de esta comarca, sino de la provincia completa. Gracias. Juan, tiene la palabra. Yo creo que escuchando a mis dos compañeras de debate da la sensación de que el que está gobernando es el Partido Popular. Estáis haciendo de oposición. Yo, cuando un gobierno que tiene que venir a dar cuenta de lo que habéis hecho, yo me sorprende enormemente. Mire, decía antes
sobre el tema de las pensiones. La última mentira de Pedro Sánchez la hizo el otro día. Dijo que el Partido Popular había congelado las pensiones y lo hizo Zapatero. ¿Sabe usted quién votó a favor de esa congelación? Pedro Sánchez. Pues esto es la realidad. Usted lo podrá vestir como quiera, pero eso es inamovible, salvo que sea un cambio de opinión a posteriori, que es a lo que nos tiene acostumbrado el señor Sánchez. La vivienda, pues mira, la señora que vive en los palacios la está escuchando. Si usted durante su vida ha trabajado usted, su mujer, sus hijos, habéis tenido la posibilidad de comprar un par de pisos, los tenéis ahora alquilados, es una ayuda. Pues mire ustedes, el Estado quiere controlar esa vivienda, el Estado quiere que uno ocupe allí y tenga más derechos. Ustedes lo está diciendo, no lo he dicho yo, ¿eh? O sea, aquí parece que todo el mundo es pobre, menos la gente del PP. La gente que trabaja, que puede ser de cualquier ideología, tiene todo el derecho del mundo a ahorrar, tiene todo el derecho del mundo a disponer de sus propiedades. Y lo que tenemos que hacer los políticos es mejorar su calidad de vida. Mira, le voy a poner un ejemplo, gracias. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Ayuntamiento. Y lo voy a hacer con todo el respeto y el cariño. Estamos en un ayuntamiento que es el Ayuntamiento de los Palacios y lo voy a comparar con el Ayuntamiento de Carmona. Entramos los dos en el 2011. El Ayuntamiento de Carmona tenía una deuda superior a 20 millones de euros y la de los Palacios creo que superior a los 40. 50. Han pasado 12 años. Quiero que se dé una vuelta por Carmona para que vea las infraestructuras que estamos haciendo, entre ellos la vivienda, que el Estado no ha dado ni una ayuda en los últimos 15 años. Pero le puedo decir que Carmona hoy tiene deuda cero y un superávit ahora mismo en torno a los 30 millones de euros que está sirviendo para, por ejemplo, hemos quitado el recibo de la basura durante 3 años, hemos bajado el IBI, sello de vehículos, el transporte es gratis, bonobús gratis, es decir, esas son políticas de izquierda o de derecha, o de centro. Esas son las políticas aquí en los ciudadanos, da igual quién las haga, somos las personas. Pero la comparación es aquí, mire usted un gobierno de izquierda, un gobierno de centro en Carmona. Y tenemos deuda cero. Ya me lo explica usted cómo lo hacemos. ¿Sabe cómo se hace? Gestionando. Gestionando. El Ayuntamiento de los Palacios terminará de pagar la deuda y creo que se pondrá en 70 y tanto, cuando termine de pagarla en 2045. Por el 2045 espero que Carmona tenga ya todos los procesos abiertos de plantas fotovoltaicas, las 100 viviendas terminadas, todo lo que significa la nueva infraestructura, regularización de barrios, la nueva sur, todo eso están previstos para los próximos 4 años. Eso es lo que hacemos el PP cuando gobierna, gestionar. Y miren, me estáis poniendo ejemplo de la Junta de Andalucía, pero ¿qué pasa? ¿Que los andaluces son tontos a la hora de votar? Pues yo creo que está muy claro, ¿no? Juanma Moreno ha gobernado, hubo elecciones y una mayoría aplastante. ¿Qué es lo que quieren los andaluces? Que los gobierne un señor que es totalmente trabajador, que es sincero, que es honesto, que es dialogante, que consensúa, que llega a acuerdos. Eso es lo que quiere la gente hoy en política. Da igual que sea del PP, de cualquier otro partido. Por eso, lo primero que ha hecho Feijóo es tenderle la mano al PSOE, que es un gobierno de Estado, pero no al sanchismo. Es que el PSOE es el partido que en la época democrática, junto al PP, hemos seguido una democracia y el bienestar que tenemos hoy. El problema viene con los populismos, y cuando entra una persona narcisista con ambición de poder y no le importa el interés general, pasa lo que ha pasado en los últimos 5 años. Por eso hay que tener miras de Estado, hay que tener miras, como tiene Feijóo, de consensuar pactos importantes como el que estamos hablando de la sanidad, de la vivienda, del agua. Ahora hablaré del agua, un tema tan importante donde el gobierno está mirando para otro lado, mientras que el gobierno andaluz ha puesto en lo alto de la mesa 4.000 millones de euros, cuando es competencia estatal. Gracias, Juan. La última ronda empieza Eva Patricia Bueno. Bueno, ya después de terminar el señor Ávila con su campaña municipal, eso del gobierno del centro le ha quedado a usted estupendamente, ¿eh? El gobierno del centro es el de Carmona, ¿no? Que no, eso, le ha quedado a usted estupendamente. ¿Le cabe duda mi gestión? No, ninguna. Usted le vota a sus ciudadanos y sus ciudadanas. Y gente del PSOE, seguramente. Entonces, pues, pero que le ha quedado muy bien, le digo, lo del gobierno del centro. Por Aquí eso hay, ganado, claro, pero que el cambio de criterio, pues sirve para todo el mundo igual, ¿no? ¿O no? O uno puede cambiarse y otro no pueden cambiar de criterio. Vamos a seguir con lo importante. Yo creo que aquí los últimos presupuestos del Gobierno de España han sido los de mayor gasto social de la historia y se apuesta por
fortalecer fundamentalmente el estado de bienestar, también por un crecimiento económico pero que sea sostenible, y por la justicia social. Esos son los tres pilares que tienen que mueven el proyecto socialista para este país, porque la justicia social es fundamental, nadie se puede quedar atrás, y todas las transformaciones que se tienen que hacer en nuestro país, primero para recuperarnos, después para consolidar esa recuperación, y porque la evidencia tras la pandemia y tras la situación complicada geopolítica que estamos teniendo en Europa nos dice que tenemos que cambiar nuestro modelo, y eso es lo que estamos haciendo. No es fácil, pero es un modelo que crece y es un modelo que está funcionando desde la recuperación de los derechos laborales hasta el desarrollo económico. Y eso es de lo que tenemos que hablar, porque la derecha en este país no ha apoyado ninguna medida de las que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos y de las ciudadanas. No ha tocado ni un solo privilegio de los que más tienen en favor de los que más lo necesitan. Recuerden que no apoyaron, se negaron a que se cobrara un impuesto solidario a las grandes empresas y a las grandes eléctricas, que en un momento tan complicado del país deben arrimar el hombro para apoyar a la ciudadanía y a la sociedad española. Dicen en la oposición una cosa, como decía antes, y cuando llegan el gobierno, le aseguro que hacen otra. Y si no, echen mano de hemeroteca, de prensa, de internet, verá cómo subieron todos los impuestos. Solo se lo bajan, como ha hecho aquí Moreno Bonilla, a los que más tienen. A los que más tienen, ni a usted ni a mí, a los que más tienen. Y eso va en detrimento de lo que podemos invertir en la mejora del estado de bienestar para los ciudadanos y para las ciudadanas, en este caso para los andaluces y las andaluzas. Mirad, en Sevilla hay ya inversiones por valor de 379 millones de euros de los fondos europeos, y eso impulsan casi 10.000 proyectos que están en nuestro municipio. Y les voy a poner un ejemplo: proyectos de modernización de regadío en el Bajo Guadalquivir, precisamente, con una inversión de unos 10 millones de euros. También proyectos de la industria aeroespacial en Aerópolis, que somos pioneros. También un proyecto pionero como el de Polígono de la Isla sobre hidrógeno verde, porque podemos sacar combustible limpio, el hidrógeno, lo podemos sacar del agua, eso sí, con energías renovables para que sea hidrógeno verde. Todo esto está sucediendo en Sevilla, todas estas inversiones están sucediendo en nuestro municipio. Gracias. Por sumar, en Gracia Rivera. Muchas gracias. Yo todavía, señor Ávila, no le he escuchado una propuesta concreta, Ya ha hecho muchas, No, pues yo no le he ¿Está escuchado dispuesta ninguna. a pactar por la sanidad, por la salud? No, concretas. Y yo no estoy hablando de la Junta. Cuando hablo del tren, eso es competencia del Estado. Cuando hablo del salario mínimo, eso es competencia del Estado. Cuando hablo de la jornada laboral, eso es competencia del Gobierno central. Y Yolanda Díaz y Sumar tienen muy claras las propuestas, y es las que estamos explicando aquí a los vecinos y vecinas de Los Palacios y otros pueblos de la comarca que nos ven. Como, por ejemplo, decir, hay que arreglar las carreteras. Eso sí es de la Junta de Andalucía. Las carreteras secundarias de esta comarca, que están como caminos de cabras y no fomentan la cohesión social y económica. Sí, hay una plataforma, ¿la conoce usted, la plataforma por las carreteras dignas? Sí. Pues existe una plataforma donde el portavoz es Castor Mejías y están defendiendo la necesidad de la mejora de esas carreteras. Y mientras la Diputación de Sevilla y la Junta de Andalucía deshojan la margarita de a quién le compete arreglar las carreteras, ahí siguen, de la mano de Dios, que dirían ustedes. Entonces, yo quiero seguir haciendo propuestas porque creo que es más importante que la gente escuche propuestas concretas y entienda que Yolanda Díaz y Sumar lo que quieren es venir a mejorar la vida de la gente, no a pelearse con el resto de partidos. Y antes me hablaba usted de una propuesta de la herencia a los jóvenes, de la herencia universal, de esa ayuda universal, y yo entiendo que usted no entienda la filosofía de esa propuesta. La filosofía de esa propuesta viene porque es necesario que nuestros jóvenes tengan oportunidades. Pero esto no es un cheque en blanco, que es lo que están vendiendo y es lo que están intentando vender. Si usted se lee la propuesta concreta, pero yo se la voy a explicar para que la tenga clara, es que la Administración General del Estado... Sí, la estoy explicando, la voy a explicar, pero quiero que usted la escuche bien para que la entienda. La Administración General del Estado pretende montar una oficina y cuando los jóvenes cumplan 18 años, que tengan un asesoramiento
personalizado para ver cuál es su itinerario, qué es lo que quieren hacer. Si quieren seguir un camino formativo y esos 20.000 euros sirvan para financiar ese recorrido académico necesario para formarse, o bien quieran emprender y generar un negocio. Y a los 23 años, ese proyecto que se va generando con tutela del Estado y con ayuda del Estado de manera personalizada, genera una ayuda que genera en creación de más riqueza. ¿Y por qué es universal? Porque vivimos en un país donde parece que hay que darle solo a los pobres. Y no, los derechos son universales, y cuando un derecho es universal, todo el mundo tiene derecho a recibirlo. Y esa es nuestra filosofía. Y esto es el anticipo de algo muy necesario, porque no sé si ustedes son conscientes de que cada día los avances tecnológicos son mayores, con lo cual el trabajo cada vez va a escasear más, el empleo cada vez va a ser más difícil. Y nos tenemos que poner en el horizonte la necesidad de esa renta básica universal, porque basta ya de cuestionar, por ejemplo, el derecho a alimentación de la gente o el derecho a un techo digno. Cualquier ser humano, por el mero hecho de existir, tiene derecho a una alimentación digna, tiene derecho a una vida digna y tiene derecho a un trabajo decente. Y estas medidas se incardinan en esa filosofía necesaria de generar futuro para nuestra juventud, porque si nuestra juventud no tiene futuro, nosotros no tenemos futuro. Pues cerramos ya este bloque con la intervención de Juan Ávila. Permíteme, gracias, que, en fin, si esto es tan fácil, tan universal, ¿por qué no lo ha hecho en 5 años, Yolanda Díaz? Darle 30.000 euros a un chaval que cumple 18 años. La cultura del poco esfuerzo, es decir, no hace falta que usted sea brillante estudiando, no hace falta que se sacrifique, no hace falta que se esfuerce, le vamos a regalar. Esto es el electoralismo del populismo, esto es mentira, esto es inviable, Yo lo he respetado, ¿no? No, pero es que está usted mintiendo. No se pongáis nerviosos. Bueno, no, hombre, no. Es una opinión, yo no miento. No es una opinión. Es una opinión personal de que eso es inviable. No. Le ruego que sea me usted dejen más hablar. serio, hombre. Eso es inviable económicamente y socialmente. Es decir, que una persona que vive en una familia desestructurada, pobre, que tiene problemas para llegar a fin de mes, le dais 30.000. Y el que tiene pasta por un tubo porque se lo ha ganado, y yo lo respeto, y además me alegro que cada vez haya más gente con éxito, también. Entonces, os interesan los ricos para una cosa y los pobres para otra. Estáis hablando del hidrógeno verde. ¿Saben ustedes quién hacen las grandes empresas de hidrógeno verde? Las grandes multinacionales. Cuando os conviene si habláis bien, ¿no? De la fotovoltaica que están, Iberdrola, Endesa, pero como viene del Estado, pero como es, lo damos por bueno. Hombre, por favor, vamos a ser serios. ¿Cómo se puede ir? Yo en 12 años jamás he hecho una campaña en Carmona diciendo algo que no voy a poder cumplir. Eso es mentira, eso es inviable. Y además, mira, no lo vamos a poder comprobar porque no vaya a gobernar, entre otras cosas. Pero es de verdad lamentable que lleguéis a la desesperación a regalar el dinero público. Yo ya he escuchado a una ministra del PSOE diciendo que el dinero público no era de nadie. Sí, es de los españoles. ¿Por qué no traéis propuestas para bajar los impuestos como ha hecho Núñez Feijóo? Bajar los impuestos como hacemos los políticos, los del PP que trabajamos. Sí, de centro. Yo soy de centro, totalmente de centro. Y puedo hacer políticas que puedan calificarse de izquierda y puedo hacer políticas que se califiquen de derecha. Es la opinión de la gente, pero al final hago políticas que es la que me pide el pueblo. Y eso es lo que queremos hacer a nivel nacional, lo que está haciendo Juan Moreno Bonilla. ¿Ha bajado los impuestos? ¿Le ha gustado a la gente? Ahí están las votaciones, no me lo pregunte a mí, pregúntale a los andaluces por qué le han dado mayoría. Mira, cuando hablamos de sanidad y hablamos de las concertadas, de la seguridad privada, usted está igual que yo en la Diputación Provincial. ¿Qué seguro teníamos? Privado. No, yo no lo usaba. Privado, pero ¿no renunció usted a él? No lo usé. No renunció usted a él ni ninguno. Nadie renunció. La Diputación Provincial de Sevilla, gobernada por el PSOE durante 40 años, tiene un seguro privado para sus diputados y su familia. Venga, hombre, por favor, vamos a dejarnos de demagogia. Nadie renuncia a eso. Los conciertos con la privada son, primero, necesarios, siempre que se hagan coherentes. Pero, hombre, no digáis ahora todo lo contrario cuando lo estáis utilizando. Cuando habla Sánchez de la era verde, y se coge un avión para ir a un concierto, mire usted, yo que soy un alcalde que estoy apostando por la energía renovable, porque creo en el cambio climático y creo en las medidas para el cambio climático, a mí se me viene el mundo abajo cuando veo que ese señor cada vez que se mueve se lleva 15 coches, 2 furgonetas, un Falcon. ¿A dónde va? ¿Usted sabe cuánto gasta eso de queroseno? Eso es lo que quiere la gente, hechos, no palabras. La gente está cansada de que los políticos hablen y digan.
y hay que cumplir con lo que se dice. Por eso Alberto Feijóo va a ser un presidente, porque lo conocemos, porque ha gobernado 4 legislaturas en Galicia, porque es un hombre, como usted ha dicho, de abajo, un hombre humilde, que ha trabajado por el bien de los demás, un hombre que ha renunciado al confort que era ser presidente con mayoría absolutísima para venirse a Madrid, traerse a su familia y trabajar por un proyecto que en estos momentos es indispensable para cambiar el rumbo de este país. Pues muchas gracias. Lo que nos queda ya es el último mensaje que queráis lanzar a los ciudadanos. Comenzamos con Sumar, continuamos con Partido Popular y concluye el Partido Socialista, así que en Gracia tienen la palabra. Muchas gracias. Esta campaña de Sumar es una campaña para que la vida sea mejor. Ya hemos cambiado los palacios, solo hay que pasear y ver que, por ejemplo, han pagado 50 millones de euros en los años que llevan gobernando o han fomentado el deporte de base y por eso tenemos 3 miembros de la selección española en este pueblo. Queremos que ser feliz y tranquilo no sea un lujo. Queremos garantizar una vida buena en una sociedad justa, de iguales, y en la que nuestro paso por este planeta dejemos un mundo mejor a nuestros hijos e hijas. Sumar es la esperanza. Nos jugamos muchísimo en estas elecciones. Siempre hemos querido que la política se centre en las cosas del comer, aquellas que determinan de verdad la vida de todos y de todas. Nuestra candidatura, la candidatura de Sumar que yo represento, es plural y es necesaria, porque la única garantía para que España siga aplicando políticas que importan a los ciudadanos y ciudadanas es que Yolanda Díaz el próximo 23 de julio sea presidenta del Gobierno de España. El próximo 23J, voten a Yolanda Díaz, voten a Sumar. Muchas gracias. Juan Ávila por el Partido Popular. Bueno, yo normalmente cuando me dirijo a los ciudadanos, siempre lo he hecho, nunca me gusta leer ni preparar las cosas. Yo creo que los políticos debemos de hablar con sinceridad. Yo soy de las personas que todavía cuando me levanto cada mañana tengo la ilusión de que la gente tiene que creer en el político, que tiene que generar confianza. Es el momento, yo creo que es el momento entre elegir, hemos visto estos días, entre un presidente fuera de sí, un narcisista, un prepotente, ante una persona relajada, tranquila, preparada, una persona que genera confianza. Los políticos, para poder llevar a cabo nuestros proyectos, tenemos que empatizar con la gente, nunca usar la mentira. Yo creo que el otro día lo decía el presidente Feijóo, que una de las cosas de las que se siente más orgulloso era lo que decían sus padres, ¿no? Que fuera lo que fuere, que fuera una persona seria y que fuera una buena persona y que intentara siempre ayudar a los demás. Yo creo que eso es lo que representa y visibilizamos en la persona de Alberto Núñez Feijóo, un proyecto de mejora para el país, de propuestas para cambiar el rumbo, una mano tendida al diálogo, no a la confrontación, un diálogo para elegir entre Bildu o la dignidad. Nosotros nos quedamos con la dignidad, entre, no sé por qué se ríe cuando hablo de Bildu, les gusta pactar con Bildu, ¿no? Y además me entretiene cuando estoy diciendo, mire usted, nosotros no vamos a pactar nunca con Bildu. Pero no voy a decir como Pedro Sánchez, repite usted, y nosotros somos serios, nosotros somos serios, nosotros somos... Es increíble que una persona que acaba de intervenir pidiendo el voto esté incordiándome. Yo creo que ese nerviosismo es fruto de la desesperación, ¿no? Yo vuelvo a centrarme en lo mío. Yo creo que Los Palacios es un pueblo rico, tenemos que trabajar por nuestras infraestructuras, que son muy deplorables en la zona. Algo que también le interesa mucho a los palaciegos, la reforma de la paz. Nos han robado a los andaluces 500 millones de euros. Estamos hablando de un sector como el agrario y los agricultores que están ahora mismo en un momento dificilísimo. No tienen para pagar la luz, no tienen para pagar el pienso, no tienen los medios económicos, no tienen subvenciones del Estado. Es un sector que además en la pandemia fue decisivo, que es el sector primario. Eso es lo que quiere Alberto Núñez Feijóo, ayudar a los que lo necesitan, mejorar la educación. ¿Cómo se puede mejorar la educación? Haciendo un pacto de Estado, no que cada vez que entra un gobierno cambia la ley y otra vez a cambiar. Así no llegamos a ningún lado. Tenemos que sentarnos a hablar de pactos de Estado de una vez por todas, y estoy tendiendo la mano al Partido Socialista como lo está haciendo mi presidente. Tenemos que centrarnos y buscar lo que los ciudadanos nos están pidiendo, dejarse de populismo, dejarse de medidas electoralistas que nada más que buscan integrarse en un gobierno. Y por supuesto, todavía no me habéis contestado, ¿vais a dejar gobernar a la lista más votada? Porque es que no he escuchado, y los ciudadanos tienen que saber a quién van a votar, si se vaya a pactar con ustedes, con el otro, si se vaya a unir 16. Yo le pido a las fuerzas políticas que al menos sean sinceros y que este 23J, aun con mucha calor, vayan a votar
con la sensación de que vamos a mejorar este país y que es el momento del Partido Popular, que es el momento de que nuestro presidente sea el que necesitan y merecen todos los españoles, que es Alberto Núñez Feijóo. Gracias, Juan. Cerramos, por tanto, con la intervención por el Partido Socialista de Eva Patricia Bueno. Bueno, vecinos y vecinas de Los Palacios que nos escucháis esta noche, el Partido Socialista se presenta ante vosotros y vosotras orgullosa de lo que representamos y con los deberes hechos, aunque consciente de que nos queda muchísimo por hacer. Por eso queremos contar con vuestro apoyo para seguir haciéndolo. Pero sabemos que estamos del lado correcto, sabemos que estamos del lado de la mayoría social del país, sabemos que estamos del lado de la gente de Los Palacios, de Maribáñez, de los sevillanos y las sevillanas, de los jóvenes que se fueron y que quieren volver o que no quieren volver, de las empleadas de hogar, de los pensionistas que lo han dado todo, de la gente del campo, de la gente del mar, de los sanitarios, las sanitarias, docentes. Y esta es nuestra patria, nuestra gente, vosotros y vosotras. Vamos a seguir luchando por la calidad de vida de todos y todas. Pese a la derecha, vamos a seguir luchando, sin que nos pare, como ya os he dicho, ni las mentiras ni los insultos. Con tu apoyo seguiremos reforzando y fortaleciendo el estado de bienestar. Seguiremos apostando e invirtiendo en educación pública, universal y de calidad. Seguiremos apostando por una sanidad pública y universal, que no excluya a nadie. Seguiremos apostando por el desarrollo total de la ley de la dependencia. Seguiremos apostando por el derecho a la vivienda y, muy importante, el derecho a la cultura. Y hay que tener cuidado porque la censura está ahí ya asomando la patita por la esquina. Y también vamos a seguir trabajando por pensiones y salarios justos para todos y para todas, para que podamos hacer nuestro proyecto de vida. Acabar con el sanchismo, vecino, vecina, es acabar con los avances económicos, sociales y ambientales sin precedentes de este país. Eso es así, frente a las privatizaciones y los recortes que ya hicieron los gobiernos del Partido Popular y que ya sufristeis vosotros y vosotras. La derecha no nos quiere, pero eso no nos importa mucho, eso también nos refuerza y nos hace saber que estamos en el lado que queremos estar. Así que con vuestro apoyo, vecinos y vecinas, espero que vuestro voto sea para el partido del puño y la rosa, para los socialistas y las socialistas. Muchas gracias. Pues gracias a los tres por participar en este debate. Se inicia la campaña, esperemos que se desarrolle con normalidad y hasta el 23 de julio, que será esa nueva cita con las urnas, os agradecemos que hayáis aportado lo que vuestros respectivos partidos van a aportar también en esta nueva campaña electoral. Gracias, Eva Patricia, Juan Gavilán, gracias. Muchas gracias. Gracias por estar en este debate. Muy buenas noches.